Amoroso y bondadoso Padre Celestial, Padre de amor, nos dirigimos a usted de rodillas en este momento, reconociéndolo como Dios Todopoderoso, como el Creador y sustentador de todas las cosas, y como aquel que por su gracia, misericordia y amor nos permite reunirnos para poder estudiar su verdad, profundizar en su palabra y poder conocer aquel mensaje especial para nuestras vidas y necesario para cada uno de nosotros. Padre Celestial, en este momento humildemente imploramos su bendición, que usted pueda otorgarnos esa bendición, que usted pueda dirigirnos en esta hora. Amado Espíritu Santo, nos dirigimos a usted también, implorándole su compañía, que donde quiera que nosotros nos encontremos en este momento y donde quiera que se encuentren las personas que han de escuchar, mirar el video y acompañarnos en este estudio en su momento, usted pueda hacer con cada uno de nosotros, dirigiéndonos, alejando a los ángeles malignos y por el contrario acompañándonos para que podamos estar concentrados, estar preparados, estar dispuestos a escuchar su verdad. Humildemente, Espíritu Santo, imploramos que pueda quitar aquellas barreras que se puedan levantar en nosotros, que aquellas ideas preconcebidas, que aquellos pensamientos de barrera que puedan existir puedan ser tumbados por su poder, amado Espíritu Santo, y que por el contrario estemos dispuestos a ser instruidos, no por hombres, sino por el Escrito está. Permita que sea nuestro privilegio en esta hora acercarnos a su palabra, acercarnos a su verdad, poder aprender directamente de ella. Y usted, amado Espíritu Santo, que la inspiró, pueda ser quien coloque en nosotros ese espíritu de sabiduría, de entendimiento, para poder comprender las verdades que usted en su amor y misericordia compartió para nosotros desde mucho tiempo atrás. Que aquellas personas que se han de conectar puedan hacerlo y que todos podamos juntos, unánimes, perseverar en la verdad, que su luz pueda ser clara para todos nosotros y que este primer estudio que llevaremos a cabo dentro de esta serie pueda ser de bendición para cada una de nuestras vidas. Imploramos todo lo anterior, Padre Celestial, amado Espíritu Santo, en los méritos santos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, queridos hermanos, una vez más, sean todos bienvenidos a este estudio. El día de hoy, el tema número uno con el cual iniciaremos esta serie de estudios que vamos a estar llevando a cabo los días miércoles en la noche. El tema número uno titula Vendrán a mí si no se lo impides. Recuerden que este tema es el primero de la serie que estaremos llevando a cabo con la ayuda del Señor, titulada Niños y jóvenes rumbo a la perdición. ¿Cierto? O el Señor ha colocado en nosotros poder estudiar esta temática, porque hay una problemática que se ha hecho muy presente, ¿cierto? Se ha hecho muy latente, fácil de identificar en la juventud adventista y sobre todo en la juventud de la iglesia denominacional, ¿no es cierto? Respecto a algunas sociedades, algunos grupos, algunas escuelas, donde cientos y cientos, por no decir miles de jóvenes se congregan, participan, llevan a cabo y utilizan su tiempo, sus recursos, son instruidos, pero hoy tenemos que decirlo como un preámbulo a lo que podremos mirar más adelante, que ese modelo, esa instrucción que allí se recibe,
no es una instrucción bíblica, no es un modelo bíblico, no es un modelo dirigido por el Señor. Ese servidor tiene la oportunidad de dirigirse a ustedes después de haber participado o vivido de primera mano muchas de las cosas que tendremos la oportunidad de mirar, de estudiar, de entender a lo largo de los estudios que llevaremos a cabo durante este seminario. Sin embargo, todo a su debido tiempo. A pesar de que es verdad que llegaremos a estudiar, a entender y por la gracia del Señor a abrir los ojos a una luz que quizá muchos de nosotros hasta hace un tiempo jamás pasó por nuestra cabeza que la verdad fuera como es y que el error fuera aquello en lo que vivimos durante mucho tiempo, vamos a iniciar este seminario con, como lo mencioné anteriormente, este primer tema: vendrán a mí si no se lo impides. Y yo quiero que para iniciar en este primer tema, nosotros podamos abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo, en el capítulo 19. A lo largo del estudio, tanto los textos de la Biblia como del Espíritu de Profecía irán apareciendo en pantalla, pero es para nosotros y será para nosotros siempre un privilegio poder abrir nuestras Biblias y poder leer de primera mano en ellas el escrito está. Así que quiero, mis queridos hermanos, que por favor vayamos al libro de Mateo, el capítulo 19, versículos 13 al 15. Libro de Mateo, capítulo 19, versículos 13 al 15. Muy bien. Dice la palabra del Señor. Entonces le trajeron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y para que orara por ellos. Y los discípulos lo reprendieron. Pero Jesús les dijo: dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. Y él puso sus manos sobre ellos y partió de allí. Muy bien. Este relato que nosotros encontramos en el libro de Mateo, y no solamente en el libro de Mateo, esta misma historia se encuentra en el libro de Marcos en el capítulo 10 y en el libro de Lucas en el capítulo 18, es una historia bien conocida por todos o por la mayoría de nosotros. Relata la experiencia de un grupo de madres que llevan a los pies de Jesús a sus hijos, a un grupo de niños. Me llama mucho la atención leer directamente en el espíritu de profecía en el capítulo 56, en el titulado Dejad a los niños venir a mí, que la profeta de Dios nos menciona que algunos de esos niños, pues ya no eran tan niños, ¿no es cierto? Ya habían pasado de la infancia a la niñez y algunos otros habían pasado de la niñez a la adolescencia. Por lo tanto, a pesar de que en muchas de las imágenes que nosotros vemos o que nosotros quizá tuvimos la oportunidad de estudiar cuando éramos pequeños, nosotros tendemos a ver a bebés en el regazo de Jesús, ¿no es cierto? La realidad es que el grupo de niños que menciona la Biblia que se llevó a Jesús en aquella ocasión para que él pudiera bendecirlos, era un grupo compuesto por niños o por infantes de diversas edades, ¿cierto? Bueno, la infancia es una etapa que comprende desde los 0 hasta los 5 años. Sin embargo, la mensajera del Señor dice que además de haber niños dentro de ese grupo, en ese intervalo de edad de 0 a los 5 años, también había, además de haber infantes, había niños, más o menos desde los 6 años hasta los 11 12 años, pero también había adolescentes, es decir,
El grupo de niños que fue presentado delante de Jesús en aquella ocasión para recibir la bendición era un grupo variado, era un grupo diverso, pero que comprendía que contemplaba por completo a niños de todas las edades, ¿cierto? Incluso adolescentes. No, no tan común ni tan fácilmente retratado en las imágenes que acostumbramos a ver, pero el Espíritu Santo a través de la hermana Ellen White nos dice que había niños de todas las edades, incluso adolescentes. Bueno, ¿por qué llevar a aquellos niños, infantes y adolescentes a Jesús? ¿Acaso sus padres, acaso sus madres no les daban en su hogar la educación espiritual y la educación religiosa adecuada, pertinente? Bueno, la realidad es que nosotros podemos encontrar tanto en la Biblia como en el espíritu de profecía un consejo que sigue estando presente no solamente para padres y alumnos, sino para todos nosotros, para cualquier hogar, sigue estando vigente hasta el día de hoy. El Espíritu Santo a través de la hermana White nos menciona, en el hogar es donde ha de empezar la educación del niño. Allí está su primera escuela. Allí, con sus padres como maestros, debe aprender las lecciones que han de guiarlo a través de la vida. Bueno, lo primero que nosotros debemos mencionar es que aquellas madres que llevaron a los niños a los pies de Jesús, a los niños y adolescentes, pues al igual que los padres y las madres hoy en día, pues tienen una gran responsabilidad delante del Señor. Porque el padre y la madre no puede esperar que en una iglesia o que en la iglesia se le instruya al niño por completo respecto a sus deberes para con Dios. No puede esperar de que en la iglesia se instruya por completo al niño respecto a la vida espiritual y a la religiosidad. Tampoco el padre o la madre puede esperar que en una escuela de cualquier índole, sea un jardín, sea una escuela, sea un colegio, sea una universidad, se instruya y se guíe al niño de la forma adecuada y menos respecto a la vida espiritual. Es en el hogar donde debe iniciar esa instrucción, ¿cierto? Y esa instrucción es vital porque, como dice la mensajera del Señor, lo ha de guiar no por un periodo corto de tiempo hasta que el niño se convierta en adulto y entonces tome sus propias decisiones, sino que esa instrucción lo ha de guiar o lo ha de acompañar a través de la vida. ¿Qué se le debe enseñar al niño? Bueno, lecciones de respeto, lecciones de obediencia, se ejercen de la debida manera, llegan a ser un poder abarcante para la verdad y la justicia. Si no se instruye correctamente al niño en el hogar, Satanás lo educará por instrumentos elegidos por él. ¿Cuán importante es, pues, la escuela del hogar? ¿Cierto? Entonces, aquellas madres que llevaron a los niños delante de Jesús, pues muy seguramente habían cumplido en cierta manera con la responsabilidad que se les había asignado. ¿Quién les había asignado esa responsabilidad? Pues directamente es una responsabilidad que viene del cielo. Directamente la divinidad, hablándole a los padres y a las madres, pues menciona estas instrucciones y estas palabras, ¿no es cierto? Cualquiera que aspire a ser padre o madre o que aspiremos, debemos ser conscientes de esa responsabilidad que directamente el Señor ha dado respecto a la instrucción de los niños. En el antiguo Israel, ¿cierto? Esa responsabilidad era una responsabilidad que estaba clara, presente en la mente de los padres en la época, incluso más de lo que está presente en las personas hoy en día. El deseo de todas las gentes en el capítulo 7, hablando acerca de la niñez de Cristo, menciona:
Desde los tiempos más remotos, los fieles de Israel habían prestado mucha atención a la educación de la juventud, niñez y juventud. El Señor había indicado que desde la más tierna infancia debía enseñarse a los niños su bondad y su grandeza, especialmente en la forma en que se revelaban en la ley divina y en la historia de Israel. Entonces, la responsabilidad de instruir al niño en materia espiritual es una responsabilidad que cae por encima de todo en los padres, ¿cierto? Nosotros mencionamos en la introducción de este tema, bueno, esta temática, este seminario que con la ayuda del Señor y si Él nos conserva la vida estaremos llevando a cabo durante los siguientes miércoles, pues surge porque hay una problemática respecto a algunas sociedades, algunas organizaciones, algunas organizaciones, ¿es cierto?, en las cuales los jóvenes, los niños y los jóvenes están siendo instruidos. Sin embargo, antes de llegar allá, antes de poder ver qué es lo que está sucediendo en dichas organizaciones, sociedades y escuelas, es necesario que nosotros podamos colocar bien la base bíblica y entender que la instrucción del niño, del infante y del joven es una responsabilidad que a los ojos del Señor recae sobre los padres. Es por eso que, si bien este estudio está eh, o tiene como público objetivo principalmente a los jóvenes que nos están escuchando y a los niños que nos están escuchando, hemos invitado a padres de niños y de jóvenes porque también es una verdad que necesitamos comprender, ¿cierto? Nosotros no podemos, llegado el momento, decir, no, es que en ciertos lugares, en ciertos ambientes, en ciertas sociedades, en ciertos grupos juveniles, están sucediendo algunas cosas que no deberían, que no cumplen con el modelo, con el plan divino, pero bueno, es una responsabilidad allá ellos. Bueno, es una responsabilidad delante del Señor la instrucción que nuestros niños y nuestros jóvenes reciben respecto a lo espiritual. En el pueblo de Israel eso estaba muy claro, era muy conocido. Los cantos, las oraciones y las lecciones de las escrituras debían adaptarse a los intelectos en desarrollo. Los padres debían enseñar a sus hijos que la ley de Dios es una expresión de su carácter y que al recibir los principios de la ley en el corazón, la imagen de Dios se grababa en la mente y en el alma. Gran parte de las enseñanzas eran orales, pero los jóvenes aprendían también a leer los escritos hebreos y podían estudiar los pergaminos del Antiguo Testamento. Muy bien, entonces, siendo que la principal responsabilidad respecto a la instrucción espiritual de los niños estaba en el hogar, pues bien podemos hacernos la pregunta, la misma pregunta con la que iniciamos. ¿Por qué estas madres llevan a los pies de Jesús a sus hijos, siendo que tenían la responsabilidad sobre sus propios hombros y que en sus hogares debían enseñarle a cantar, debían enseñarle a orar, debían enseñarle a estudiar la palabra y a obedecer la ley del Señor? ¿Por qué llevar a los pies de Jesús siendo que ellas tenían una responsabilidad en su propio hogar? Y una pregunta adicional que no hemos hecho hasta el momento. Bueno, ¿por qué Jesús, y nosotros ya lo leímos en el registro bíblico, aceptó de buen agrado, de buena manera a aquellas madres con sus hijos? Y reprendió a sus discípulos, aceptó a los niños, los bendijo y oró por ellos. ¿Por qué? Bueno, el registro inspirado tiene la respuesta, perdón, tiene la respuesta. Dice, permítanme por favor, dice, en los días de Cristo, el pueblo o ciudad que no hacía provisión para la instrucción religiosa de los jóvenes se consideraba bajo la maldición de Dios. Sin embargo, la enseñanza había llegado a ser formalista. Bueno,
el Señor había dado instrucciones claras, había dado instrucciones precisas respecto a la educación de los niños. Si bien todo el pueblo debía ser consciente que era el hogar la primera escuela, era el hogar y sus líderes, papá y mamá, los principales responsables de la instrucción del niño, pues era necesario que esa instrucción fuera complementada fuera del hogar, ¿cierto? Que existieran lugares, sociedades, espacios, escuelas donde el niño pudiera continuar con dicha instrucción. Con el paso del tiempo, esa idea de que la instrucción del niño debe reforzarse por fuera del hogar llegó a estar tan profunda, tan entrelazada en la mente del pueblo de Israel, que como lo dice la hermana White, una ciudad donde no se hacía provisión para la instrucción religiosa de los niños se consideraba una ciudad bajo la maldición del Señor. Toda ciudad debía contar con estos lugares, debía contar con estos centros, debía contar con estas escuelas, con espacios donde los niños pudieran ser instruidos, donde la instrucción que habían recibido en el hogar pudiera ser fortalecida. Pero hay una razón por la cual las madres acuden a Jesús, van a Jesús, a pesar de que existían estos lugares. Y el texto es claro, la enseñanza en esos lugares había llegado a ser formalista. Bueno, ¿qué es formalista? La tradición había suplantado en gran medida a las escrituras. La verdadera educación debía inducir a los jóvenes a que buscasen a Dios si en alguna manera palpando le hallen, pero los maestros judíos dedicaban su atención al ceremonial. Llenaban las mentes de asuntos inútiles para el estudiante que no podían ser reconocidos en la escuela superior del cielo, a pesar de que el modelo dado directamente por el Señor. De esto profundizaremos en el estudio del día de hoy y con la ayuda de Dios en el siguiente estudio que tendremos. El modelo bíblico dado por el Señor contemplaba como primer lugar de instrucción el hogar y como primeros responsables papá y mamá. Ese modelo era reforzado a través de escuelas o de lugares donde el niño fuera del hogar pudiera reforzar esa instrucción que había recibido en casa. Sin embargo, ese modelo se había deformado en más de un sentido. Bueno, respecto al hogar, una responsabilidad individual recaía sobre cada padre. Cada padre al interior del hogar sabía si estaba cumpliendo o no con su responsabilidad. Sin embargo, en lo social, en lo global, ¿cierto? Ya habían falencias considerables en el modelo que el Señor había instruido. Aquellos lugares llamados a ser un centro de refuerzo para la instrucción recibida en el hogar habían perdido de objetivo la educación, el modelo educativo del cielo y se habían trasladado, habían migrado hacia el formalismo, hacia el ceremonial. Dice como si estas palabras realmente hubieran sido escritas no solo para ese tiempo, sino para nuestros días, que estos lugares donde se llevaba a los niños para reforzar la instrucción recibida en el hogar, dice que estaban llenando a los niños de asuntos inútiles, pero que esos asuntos de los que se llenaba la mente del niño, lejos de seguir el modelo divino, no eran reconocidos por la Escuela Superior del Cielo. El texto termina diciendo, la experiencia que se obtiene por una aceptación personal de la palabra de Dios no tenía cabida en el sistema educativo. Y esto es muy importante que nosotros resaltemos. Era un sistema educativo que de nombre apuntaba a las cosas espirituales. Era su razón de ser. Pero a pesar de que decía ser un espacio para la instrucción, para que los jóvenes
niños, adolescentes, infantes pudieran encontrarse con el Señor, dice que no había absolutamente nada en él que apuntara hacia el modelo educativo del cielo. Allí había espacio para muchas cosas, pero no había cabida para el sistema educativo del cielo, para el modelo que el Señor había diseñado. Absortos en ceremonias externas, los alumnos no encontraban tiempo para pasar horas con quietud con Dios. No oían su voz que hablaba al corazón. Bueno, esa fue una de las razones por la cual Jesús no asistió a esos lugares mientras estuvo en esta tierra. El mismo capítulo continúa diciendo, el niño Jesús no recibió instrucción en las escuelas de la sinagoga. Es más, nosotros en el registro bíblico leemos varios pasajes que le preguntan a Jesús, indagan, ¿cómo sabes estas cosas si no eres leído? O algunas versiones dicen si no sabes leer. No es que Jesús no supiera leer, sino que no habías recibido la instrucción en las sinagogas de la época. Bueno, su madre fue su primera maestra humana. De labios de ella y de los rollos de los profetas aprendió las cosas celestiales. Las mismas palabras que él había hablado a Israel por medio de Moisés le fueron enseñadas sobre las rodillas de su madre. Y al pasar de la niñez a la adolescencia no frecuentó las escuelas de los rabinos. No necesitaba la instrucción que podía obtenerse de tales fuentes porque Dios era su instructor. Bueno, nosotros vemos que en el caso de Jesús, José y María llevaron a cabo la labor que se les había encomendado de forma diligente. Le enseñaron a Jesús las escrituras, a obedecerlas. Y bien podemos encontrar nosotros, tanto en el registro bíblico como en el espíritu de profecía, cómo fue la niñez de Jesús y cómo se mantuvo en perfecta obediencia gracias a la dirección del Espíritu Santo y al esfuerzo constante de sus padres en esa instrucción. Jesús no frecuentaba los lugares de instrucción por fuera del hogar, porque esos lugares para la época se habían pervertido, se habían deformado, se habían alejado del modelo que el Señor había dado. Bueno, eso explica por qué las madres de aquella época, a pesar de que cumplían con su labor en el hogar, siendo conscientes de que se requería de una instrucción por fuera del hogar que pudiera fortalecer lo que en el hogar habían recibido, dice que llevaban los niños a Jesús, infantes, adolescentes, a los pies de Jesús, a su regazo, para que él pudiera orar por ellos y bendecirlos. Ahora, el mensaje para nosotros hoy, en este sentido, es una advertencia y una amonestación que sienta las bases para lo que vamos a estar estudiando en los miércoles siguientes. Al hacer planes para la educación de sus hijos fuera del hogar, bueno, aquí hagamos un paréntesis, ¿es cierto? Es necesario que nosotros y sobre todo que quienes son padres pues puedan cumplir con la responsabilidad que el Señor les ha asignado. Esa es la primera escuela, ese es el primer punto de instrucción. Pero por supuesto, es necesario que los niños puedan continuar esa instrucción, que puedan fortalecer esa instrucción por fuera del hogar. Sin embargo, aquí viene una parte fundamental, un cimiento de lo que será nuestro estudio o de las bases para este estudio. Y es que esos lugares, esas sociedades, esas escuelas, esas organizaciones donde el niño va a recibir la instrucción, no pueden ser escogidas de cualquier manera. El mensaje inspirado por el Señor es, se deben hacer planes concienzudos, se deben hacer planes serios, se deben hacer planes profundos respecto a la educación de los hijos por fuera del hogar. Los padres deben comprender que hay lugares donde ya no es seguro mandarlos. Bueno, la hermana Huay, en Consejos para los Maestros, Padres y Alumnos,
Ya en su época decía, los padres deben comprender que ya no es seguro mandarlos a las escuelas fiscales. Bueno, esa expresión no es muy común entre nosotros en Latinoamérica o aquí en Colombia, pero podríamos sustituirla por las escuelas públicas, digamos, ¿no es cierto? Y deben esforzarse por enviarlos a aquellas en las cuales obtendrán una educación basada en el fundamento bíblico. Bueno, de aquí hay mucho que decir, hay mucho que estudiar respecto a qué escuelas deberíamos enviar a nuestros hijos, ¿no es cierto? Pero de una forma más global, de una forma más general, el principio sigue siendo el mismo que en antaño. Padres y madres deben ser muy cuidadosos con los lugares a los que envían a sus hijos para que puedan ser instruidos por fuera del hogar, sin importar si estos lugares se llaman, repito, un jardín, una escuela, un colegio, una universidad o un club, por poner un ejemplo, o una sociedad de jóvenes o algún tipo de espacio donde, entre comillas, se le dé esta instrucción al niño. Sobre cada padre cristiano descansa la obligación solemne de dar a sus hijos una educación que los inducirá a obtener conocimiento de Dios. ¿Descansa una obligación de qué tipo, mis hermanos? Una obligación solemne y a llegar a ser partícipes de la naturaleza divina por la obediencia a la voluntad y el camino de Dios. Bueno, las madres de esa época, siendo conscientes de esa obligación solemne, llevaron a los niños por fuera del hogar al mejor lugar, al mejor espacio de instrucción donde podían estar, a los pies de Cristo directamente. Bueno, dichosos aquellos niños en esa época que tuvieron esa maravillosa oportunidad, ser llevados directamente a los pies, al regazo del Maestro, para escuchar sus palabras y para que Él pudiera orar por ellos y bendecirlos. Sin embargo, el principio y la problemática es una lección que queda para nosotros hoy. Si bien, repito, y excúsenme si soy muy insistente en esto, el hogar es la primera escuela y los padres los principales responsables en la instrucción de los niños, es de sumo cuidado. Es muy importante que padre y madre escojan con detalle, con delicadeza, con lupa, aquellos lugares de instrucción por fuera del hogar donde son enviados sus hijos. Porque puede ser que, como sucedía en antaño, aquellos lugares destinados a fortalecer la instrucción espiritual de los niños no estén cumpliendo con su propósito. Y puede ser, como sucedía en antaño, que en lugar de eso, la mente del niño, la mente del joven, la mente del adolescente se esté saturando con cosas que no tienen valor. El texto, permítame regresarme, es claro. Llenaban la mente de asuntos inútiles para el estudiante que no podían ser reconocidos en la escuela superior del cielo. Bueno, esta es una lección que sigue hablando a cada padre y a cada madre hasta la actualidad. Ahora, la buena noticia, mis queridos hermanos, es que si bien el hombre ha deformado, ha tergiversado en muchos sentidos el plan divino, Jesús hoy se sigue interesando por los infantes, niños, adolescentes, igual que antaño. El registro es un registro muy claro, muy bonito. El registro dice, Jesús amó siempre a los niños, aceptaba su simpatía infantil y su amor franco y sin afectación.
La agradecida alabanza de sus labios puros era música para sus oídos y refrigeraba su espíritu cuando estaba oprimido por el trato con hombres astutos e hipócritas. Donde quiera que fuera el Salvador, la benignidad de su rostro y sus modales amables y bondadosos le granjeaban el amor y la confianza de los niños. Bueno, alabado sea el nombre del Señor, porque si bien el la divinidad había ideado un plan para que los niños pudieran ser instruidos, tanto en el hogar como fuera de él. Bueno, Jesús no respondió, bueno, allá hay una escuela, allá hay una sinagoga, vayan allá. Si no les dan lo que ustedes requieren, bueno, ese ya no es mi problema, yo estoy muy cansado. No fueron las palabras de Jesús. El texto con el que inicia el párrafo, que hace parte del capítulo 56, es muy claro. Jesús amó y podemos traerlo a nuestros días sin temor a equivocarnos. Jesús ama siempre a los niños. A pesar de que el hombre ha tergiversado el plan divino para la instrucción de los niños y jóvenes, bueno, Jesús tiene un lugar seguro donde el niño puede acudir. Jesús tiene un lugar seguro donde las madres pueden acudir con sus hijos. Pero madres y padres deben ser muy cuidadosos respecto a qué lugar están llevando sus hijos. Porque si bien es cierto que Jesús tiene un lugar seguro donde recibir los niños, pues también es cierto que como lo leímos en párrafos anteriores, permítanme que me regrese, eh, también es cierto que Satanás está listo, ¿cierto? Para tergiversar las enseñanzas que los niños podrían recibir y llenar su mente de asuntos inútiles que no aportan a su experiencia, sino que por el contrario los alejan del Señor. Por lo tanto, el padre y la madre deben ser muy cuidadosos respecto a qué lugar están enviando a sus hijos. En los niños que eran puestos en relación con él, Jesús veía a los hombres y mujeres que serían herederos de su gracia y súbditos de su reino, algunos de los cuales llegarían a ser mártires por su causa. Él sabía que estos niños le escucharían y aceptarían como su redentor con mayor facilidad que los adultos, muchos de los cuales eran sabios en las cosas del mundo y de corazón endurecido. En su enseñanza, él descendía a su nivel. Él y la majestad del cielo no desdeñaba contestar sus preguntas y simplificar sus importantes lecciones para adaptarlas a su entendimiento infantil. Implantaba en sus mentes semillas de verdad que en años ulteriores brotarían y darían fruto para vida eterna. Voy a contarles, mis queridos hermanos y amigos, una experiencia. El día sábado, nosotros en la iglesia en casa que tenemos en este lugar, en horas de la tarde, los días sábados, es nuestra costumbre hace varios años tener dentro de los espacios definidos para poder gozarnos en el Día del Señor, tener un espacio para avanzar en la lectura de los libros del Espíritu de Profecía. Este año hemos iniciado, bueno, el año anterior iniciamos con la lectura del Deseado de todas las gentes y precisamente este capítulo 56 lo leímos el sábado anterior. Y hay una persona que hace más o menos un año y medio, 2 años nos está acompañando, ¿no es cierto? Y esta persona el sábado prácticamente con lágrimas en sus ojos nos decía, ¿cuánto me pesa a mí el haber instruido a mi hijo y a mi hija en un camino que no es la verdad? Estudiando precisamente este capítulo, ella nos decía, ¿cuánto quisiera yo que hoy mi hijo que tiene 16 años y mi hija que tiene 20 años pudieran acompañarme en esta verdad que el Señor me ha mostrado? Pero ya cuando hoy yo les digo, hijo, hija, esta es la verdad, nos decía ella, ellos me reprochan y me dicen que
hace algunos años yo les insistía y los obligaba prácticamente a que asistan a ciertos lugares, a que vayan a ciertos lugares, a que aprendan y acepten como verdad ciertas cosas, y que cómo es que ahora yo les digo que eso no es la verdad. Bueno, nosotros le mencionábamos a esta amiga que nos frecuenta que por la gracia del Señor todavía hay oportunidad, pero realmente cuán importante es que los padres sean conscientes de la responsabilidad que recae sobre sus hombros. Me llama la atención que el texto menciona que Jesús no los rechazaba, no los apartaba, no los alejaba, sino que estaba siempre listo, siempre dispuesto a aceptarlos y a enseñarles con amor a su nivel, ¿cierto? Pero ese a su nivel trae una verdad que debe quedar en nuestras mentes, y es que al niño, al infante, al adolescente, pues hay que explicarle, enseñarle, traerle la espiritualidad a sus capacidades, pero de una forma solemne, de una forma decidida, de una forma dedicada, que le permita al niño, siguiendo el ejemplo de Jesús, ir creciendo en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres, ¿cierto? Ahora, el texto continúa diciendo, es todavía verdad que los niños son más susceptibles a las enseñanzas del Evangelio. Querido papá, querida mamá que me estás escuchando en este momento, es tiempo ahora que tu hijo, tu hija, tu niño, tu adolescente todavía te escucha, todavía acepta la instrucción, que todavía está en el círculo del hogar. Ahora que son más susceptibles a las enseñanzas del Evangelio, es momento que hagamos un alto en el camino, que como padre y como madre, siendo conscientes de la responsabilidad que el Señor ha colocado sobre nosotros, que nosotros podamos hacer un alto y decir, bueno, primero, estoy cumpliendo con la responsabilidad al interior del hogar que el Señor me ha encomendado como primer maestro, como primera maestra de mi hijo. Y segundo, bueno, que evaluemos y que nos preguntemos a dónde estoy enviando a mi hijo, a dónde estoy enviando a mi hija para que la instrucción que se le da en el hogar sea reforzada. ¿Está siendo así realmente o todo lo contrario? Mientras en el hogar tratamos de agradar al Señor, tratamos de estudiar su ley y obedecerla, pues en estos lugares, a pesar de que exista una apariencia de piedad, se les está enseñando todo lo contrario. Los padres y las madres deben considerar a sus hijos como miembros más jóvenes de la familia del Señor, a ellos confiados para que los eduquen para el cielo. Las lecciones que nosotros mismos aprendemos de Cristo, debemos darlas a nuestros hijos a medida que sus mentes jóvenes puedan recibirlas, revelándoles poco a poco la belleza de los principios del cielo. Así llega a ser el hogar cristiano una escuela donde los padres sirven como monitores, mientras que Cristo es el maestro principal. Muy bien. Hemos llegado a la parte que le da sentido al título que le pusimos al tema el día de hoy. El primer párrafo en pantalla dice, cuando Jesús dijo a sus discípulos que no impidiesen a los niños que fueran a él, hablaba a los que se le seguirían en todos los siglos. Es decir, ¿a quién se le está hablando aquí? Se está hablando a nosotros, aquellos que mucho tiempo después seríamos seguidores de Cristo, a papá y a mamá, a los adultos que tienen estos niños y jóvenes en su responsabilidad. Jesús les dirigió estas palabras, ¿cierto? A los ministros y a sus ayudantes y a todos los cristianos. Jesús está trayendo a los niños y nos ordena, dejad los niños venir a mí. Es como si nos dijese, los niños vendrán a mí si no los impedís o si no se lo impides, ¿cierto? Jesús
ama a los niños. Fue el primer párrafo citado de este capítulo en el estudio en esta noche. Jesús ama a los niños. Jesús quiere instruir a los niños. Jesús quiere que los niños, los jóvenes, los adolescentes puedan seguir su ejemplo, que puedan vivir para Él. Pero el niño seguirá a Jesús, el niño irá a Jesús, el niño tendrá en Jesús un modelo, un ejemplo. El niño podrá ser guiado por Jesús siempre y cuando ustedes y yo, como padres, como adultos, podamos llevar al niño a los pies de Jesús y no en contraposición, impedirle al niño que llegue a Jesús. Es una pregunta muy importante que nosotros debemos hacer. Una vez más, con las decisiones que nosotros estamos tomando respecto a los niños y dónde los estamos enviando para que sean instruidos en las cosas espirituales, nosotros podemos estar llevando a los niños a los pies de Jesús, tal como dice la Biblia y el Espíritu de profecía, o podemos estar muchas veces incluso sin conocerlo, pero podemos estar impidiendo que los niños lleguen a los pies del maestro. Voy a adelantarme un poquito. El Salvador considera con infinita ternura las almas que compró con su propia sangre. Son la adquisición de su amor. Una y otra vez el mensaje se repite. Jesús ama a los niños y los tiene en gran estima. Las mira con anhelo indecible. Su corazón se siente atraído no solo a los niños que mejor se conducen, sino a aquellos que han heredado rasgos criticables de carácter. Muchos padres no comprenden cuánta responsabilidad tienen ellos por estos rasgos de sus niños. No tienen ternura y sabiduría para tratar con los que yerran, a quienes hicieron lo que son. Jesús considera a estos niños con compasión. Él puede seguir de la causa al afecto. El que trabaja para Cristo puede ser su agente para atraer a estos niños al Salvador. Nos habla a cada uno de nosotros en esta hora. Con sabiduría y tacto pueden ligarlos a su corazón. Puede darles valor y esperanza. Y por la gracia de Cristo pueden verlos transformados en caracteres de manera que pueda decirse de ellos, porque de los tales es el reino de Dios. Mis queridos hermanos, mis queridos amigos, Jesús ama a los niños. Jesús ama a los adolescentes. Jesús ama a los jóvenes. Anhela que podamos ir a Él. Anhela que podamos seguirlos. Anhela que podamos seguir su ejemplo. Anhela transformar nuestras mentes y corazones. Pero es preciso que nosotros podamos ir a los pies de Jesús. Que nuestros hijos, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes puedan ser llevados a los pies de Jesús y que no sea el caso de que estén siendo llevados, pero a un lugar donde Jesús no está, donde la enseñanza y el modelo bíblico del cielo no se aplica y donde al niño, al bebé, al adolescente, al joven, se le enseña de todo menos el modelo bíblico del cielo, menos la ciencia de la salvación. Vuelvo y me regreso y lo leo, donde se les llena a los niños de asuntos inútiles la mente, pero que esa información no es reconocida en la escuela superior del cielo. Yo quiero finalizar el estudio en esta hora. Creo que lo que llevamos hasta aquí, el mensaje, no de este servidor, sino el mensaje del Señor para nosotros a través de su palabra, es muy claro. Pero yo quiero finalizar el estudio en esta hora diciéndoles que surge entonces una pregunta. Bueno, ¿dónde debemos llevar a nuestros niños para que esa instrucción por fuera del hogar pueda ser
de bendición para sus vidas y que pueda fortalecer la instrucción que por la gracia del Señor y con mucho esfuerzo nosotros nos preocupamos por darle a nuestros hijos en el hogar o dentro de nuestros hogares. Esa pregunta, mis queridos hermanos, no es una pregunta nueva, no es una pregunta nueva. Es una pregunta que los siervos fieles del Señor se llevan haciendo durante muchos años atrás y que nuestros pioneros, aquellos que formaron parte de los albores de el movimiento adventista, también se hicieron en su momento. Si bien es cierto que el hogar es la primera escuela, el primer punto de instrucción, ¿cómo hacer para que los niños por fuera del hogar puedan tener un lugar seguro donde puedan ser instruidos en las cosas espirituales y puedan ser instruidos para salvación? Este artículo que yo he colocado aquí se encuentra en la revista The Advent Review and Sabbath Herald y fue escrito en el 5 de septiembre de 1907. En la revista, por supuesto, en este número, el número 36 del volumen 84 de esta revista, pues había varios artículos en este mismo número. Sin embargo, uno de esos artículos titula, como pueden ver en pantalla, nuestro departamento de jóvenes misioneros voluntarios. Bueno, alguien se podrá estar preguntando en este momento, bueno, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de departamento o qué es eso de jóvenes misioneros voluntarios? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que la pregunta que nosotros nos hemos hecho finalizando el estudio de esta hora respecto a qué lugar deberían ir nuestros hijos para estar seguros y para recibir una instrucción que pueda ayudarlos en su proceso y en su caminar con Cristo. Esa pregunta se le hicieron nuestros pioneros ya desde 1907 hasta hoy, pues más de 120 años o casi 120 años atrás. Y resultado de esa cuestión, de esa indagación, de esa necesidad, ¿cierto? Eh, el pastor A.G. Daniels, ¿cierto? Escribe este artículo y ha quedado registrado aquí para que nosotros al día de hoy podamos observar cómo el Señor guió, cómo el Señor dirigió a hombres y mujeres consagrados que aunque no eran perfectos, anhelaban agradar al Señor y anhelaban ser dirigidos por Él. En el espíritu de profecía, en el texto que habíamos leído, nosotros decíamos que Dios, en el modelo de instrucción para el niño, el joven y adolescente, además de la instrucción del hogar, había contemplado una instrucción por fuera del hogar que era necesaria, que era complementaria, que había sido diseñada por uno que no puede errar. Bueno, nuestros pioneros vieron esa necesidad, siendo dirigidos por el Señor, por supuesto. Fueron conscientes de una necesidad de un espacio de instrucción donde los jóvenes pudieran estar seguros y donde se pudiera reforzar lo que por ellos se hacía en el hogar. ¿Es cierto? El artículo es el resultado de ese proceso que el Señor llevó a cabo dentro de nuestros pioneros, ¿cierto? Y que, como lo mencioné, ha quedado registrado para que nosotros pudiéramos estudiarlo y pudiéramos aprender de la forma como el Señor, al igual que en la Biblia, guió a hombres y mujeres consagradas que anhelaban agradar. La revista, ustedes pueden ver
¿no es cierto? Ha sido escaneada y ustedes pueden acceder a ella desde el Internet. Pueden buscar ustedes The Advent Review and Sabbath Herald del 5 de septiembre de 1907 y les va a aparecer el archivo, ¿no es cierto? Este servidor se ha tomado la molestia de traer una parte de este artículo, el artículo es corto, ¿no es cierto? Y traducirla para que nosotros pudiéramos ver cómo el Señor guió a estos hombres a responder esa necesidad. ¿Cierto? Esa necesidad, sí, de un lugar donde los jóvenes pudieran estar seguros, ¿cierto? Antes de iniciar con la traducción, quiero mencionar que el pastor Daniels, ¿no es cierto? Cuando escribe este artículo, funge como presidente de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día. Pastor Daniels, para quienes lo conocen y recuerdan un poco de la historia, fue, podríamos decir, un hombre guiado por el Señor, un hombre fiel, un hombre consagrado, y quizá uno de los últimos presidentes, por no decir el último, que de la Asociación General que durante todo su proceso fueron guiados por el Señor y que se dedicaron a trabajar para Él y agradarle, ¿cierto? El pastor Daniel tiene varios libros muy interesantes y varios escritos muy interesantes, ¿cierto? Pero con esta claridad quiero que leamos este artículo que es cortico y finalicemos por hoy. Yo he colocado a mano izquierda el original. Quienes sepan inglés pueden leerlo directamente desde allí. Lo he colocado para que podamos estar seguros y podamos verificar que lo que estamos leyendo es la verdad y que fue consignado de la misma manera que lo vamos a leer, ¿cierto? Dice de la siguiente manera. El profeta Malaquías dice, He aquí yo se envió al profeta Elías antes que venga el día grande y terrible del Señor. El profeta Elías dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Desde el comienzo de nuestra obra, los adventistas del séptimo día hemos creído que esta profecía se cumple en el mensaje del tercer ángel. Bueno, nosotros hemos estudiado la profecía y sabemos que este Elías tiene un doble cumplimiento, bueno, un triple cumplimiento, además del profeta Elías literal, el que vivió, ¿no es cierto?, en el Antiguo Testamento, pues tiene un cumplimiento en la obra de Juan el Bautista como precursor de la venida de Jesús a esta tierra y posteriormente en el mensaje del tercer ángel, ¿no es cierto? Como un mensaje de preparación, de amonestación y de llamado antes de la segunda venida de Cristo. Así que nosotros creemos que el cumplimiento de esta obra, pues, tiene lugar en la predicación del mensaje del tercer ángel, del cual nosotros, por la gracia del Señor, hacemos parte. Por lo tanto, hemos creído que el corazón de nuestros padres y obreros del Evangelio debe volverse hasta nuestros hijos. Es decir, nosotros estamos viviendo en un momento en el que como padres, como adultos responsables, debemos ver a nuestros hijos, ver a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes y pensar en ellos. ¿No es cierto? Y que estos niños, estos jóvenes y estos adolescentes se deben unir a nosotros en la obra de la predicación del mensaje del tercer ángel, que es la obra de Cristo. En una época temprana de nuestra historia va a comenzar a mencionar el pastor Daniels, cuando habían pocos jóvenes entre nosotros, los pioneros comenzaron la publicación de El Instructor Juvenil, ¿cierto? Publicaron la serie de libritos llamada Lecturas Sabáticas. Organizaron y desarrollaron nuestro eficiente sistema de escuela sabática y establecieron y operaron escuelas de diversos tipos para dar a los jóvenes una educación cristiana. Bueno, en los albores del movimiento, cuando eran unos pocos, unas pocas decenas, pues era un poco difícil, era un poco precario haber pensado en los jóvenes, pero a medida que fueron pasando los años,
¿cierto? Nuestro pueblo, los pioneros se dieron cuenta de esa necesidad y de que, por supuesto, se requería ir un poco más allá, no quedarse solamente con la instrucción en el hogar. Y por eso el hermano Jaime White con la hermana White y otros pioneros trabajaron en la publicación de la revista El Instructor Juvenil, ¿cierto? Esta revista, me voy a adelantar un poquito, esta revista, ustedes pueden ver aquí, les traje la imagen del primer número, ¿cierto? El primer número, el volumen uno, número uno de la revista se publicó el 1 de agosto de 1852, ¿no es cierto? No pasó tanto tiempo, ¿cierto? No pasó tanto tiempo, pasaron algunos años, pero cuando ya se había iniciado con la publicación de mensajes en el movimiento adventista, no pasó mucho tiempo hasta que se iniciara con la publicación del instructor juvenil, porque era un método que nuestros pioneros vieron para poder alcanzar a los jóvenes y para poder contribuir a esa instrucción por fuera del hogar. Además, se publicaron una serie llamada Lecturas Sabáticas, pero se organizaron escuelas, ¿cierto? La más conocida de ellas, pues la escuela sabática, que muchos de nosotros más o menos sabemos lo que es hoy en día, ¿no es cierto? O tenemos digamos, lo que entre comillas le hace las veces, ¿no es cierto? Pero en un principio, la escuela sabática era un espacio, una escuela, un un momento exclusivamente pensado para los jóvenes, para que los jóvenes pudieran atenderse sus necesidades y para que puedan ser instruidos para el Señor, ¿cierto? Ahora, a pesar de que esto se había hecho ya unos años atrás, ¿no es cierto? A pesar de de todo lo que se había intentado en ese sentido, una profunda convicción se había apoderado de los ministros, maestros, obreros de escuela sabática y muchos padres de que debe realizarse una mayor labor por los jóvenes entre nosotros. A medida que nuestra causa ha crecido, el número de nuestros niños, jóvenes, hombres y mujeres jóvenes ha aumentado considerablemente, hasta el punto que hoy en día constituyen un factor importante a tener en cuenta. 1907. Hay entre 10.000 y 15.000 jóvenes en nuestras escuelas. Bueno, está hablando no de las escuelas sabáticas, sino de las escuelas, los centros de formación que el movimiento tenía para la época, ¿no es cierto? Eh, Hay entre 10.000 y 15.000 y dice, y se cree que hay otros tantos, hay otros jóvenes que forman parte del movimiento, pero que no iban a las escuelas adventistas, ¿cierto? Ahora, había una realidad. Si bien la escuela adventista, pues había sido creada con ese propósito porque el Señor mismo había mostrado ese modelo, el modelo de escuelas eh, adventistas, ¿no es cierto? Es un modelo que fue diseñado por el Señor, ¿no es cierto? No solamente en el espíritu de profecía, sino mucho tiempo atrás, ¿no es cierto? Surgía una necesidad. ¿Cuál era la necesidad? No todos los jóvenes en esa época podían ir a las escuelas adventistas. No en todos los lugares donde habían adventistas había escuelas, ¿cierto? Entonces surgió una necesidad. ¿Qué va a pasar con los niños, jóvenes, adolescentes que están en lugares donde no pueden ir a las escuelas? O mejor aún, ¿qué va a pasar con aquellos jóvenes que ya se graduaron del colegio, de las escuelas, y que ya están listos para entrar en la juventud adulta o etapa de madurez y que ya no van a tener un lugar donde asistir? ¿Qué va a pasar con ellos? Todos ellos, dice el texto, requieren ayuda, servicio y formación peculiares y apropiadas para su edad y talento. Entonces, viendo esa necesidad, para prestar a nuestros jóvenes el mejor y más elevado servicio posible, hemos añadido a la organización de la Conferencia General un departamento de jóvenes. Entonces, miren, en 1907, por primera vez dentro de la denominación adventista, ¿no es cierto? Surge un departamento de jóvenes, ¿cierto? Un espacio especial para los jóvenes, ¿cierto? Porque existía una necesidad.
Esto se llevó a cabo en el Consejo de la Asociación General celebrado en Gland, Suiza, el pasado abril. Se nombró un amplio comité ejecutivo presidido por el profesor M. E. Kern y la señorita Matilda Erickson como secretaria. Estos directivos dedicarán todo su tiempo a los importantes y variados intereses de esta obra. Entonces, se comenzó a trabajar al respecto. Un espacio, un departamento donde los jóvenes pudieran recibir instrucción fuera del hogar y donde pudieran ser fortalecidos para Cristo. ¿Cierto? En la Convención de la Escuela Sabática y de Jóvenes, celebrada recientemente en Mount Vernon, Ohio, se consideró cuidadosamente el nombre con el que se conocería nuestro departamento de jóvenes. Bueno, no era cualquier cosa. El nombre para este departamento era algo muy delicado, muy especial, porque precisamente atendía una necesidad. ¿Cuál era la necesidad? Los jóvenes no tenían un lugar seguro donde ser instruidos para Cristo, ¿cierto? Si se requería responder a esa necesidad, debía hacerse con la dirección del Señor en todo sentido. Desde el nombre era importante. Deseábamos un nombre apropiado y expresivo que indicara con mayor claridad posible a quien representaba el departamento y cuál era su misión en el mundo. Tras un minucioso estudio y deliberación, la convención adoptó lo siguiente. Ojo. Se resuelve que la organización juvenil de la Asociación General, la Unión y las asociaciones locales se conozcan como, así se llamó el departamento, Departamento de Jóvenes Misioneros Voluntarios. Y que la organización de las iglesias locales se conozca como la Sociedad de Jóvenes Misioneros Voluntarios Adventistas del Séptimo Día. Era un nombre largo, sí, pero era un hombre con sentido, era un hombre con propósito, era un hombre que atendía una necesidad. Presten atención a tres características de este nombre, decía el presidente de la Asociación General en esa época. Primero, Adventistas del Séptimo Día, nuestro nombre denominacional. Segundo, sociedad de jóvenes, o clase, o escuela, o parte de la denominación a la que se refiere especialmente el departamento. Y tercero, misioneros voluntarios. Este es el propósito. Esta es la misión de todos los que están relacionados con el departamento. Se creó una escuela especial para jóvenes, atendiendo una necesidad, la misma necesidad que en el antiguo Israel habíamos visto y la necesidad por las cuales las madres llevaron a los niños a los pies de Jesús, ¿cierto? Pero ese espacio, esa escuela, esa clase, ese departamento tenía un nombre que los identificaba. Eran adventistas del séptimo día, no eran otra cosa. Eran una escuela de jóvenes con un propósito. ¿Cuál era ese propósito? Ser misioneros para Cristo. Ser misioneros para Cristo. Bueno, recuerden que en este momento la hermana White estaba viva todavía, ¿cierto? Ya habían sucedido algunas cosas en las cuales ella había sido relegada, pero la hermana White estaba viva y el presidente de la Asociación General era un hombre que era dirigido por el Señor. Es quien está escribiendo mm, estas líneas, ¿cierto? Él termina diciendo, este nombre transmite claramente la idea de que los jóvenes de la denominación adventista del séptimo día son voluntarios para el servicio misionero que glorifica a su maestro y salvará a sus semejantes. Estos misioneros voluntarios no deben limitarse a ningún país ni pueblo en particular. Sus esfuerzos misioneros no se limitan a ninguna clase de personas ni a ningún tipo de servicio en particular, excepto que deben ser de carácter cristiano. Deben entregar sus vidas en un ministerio desinteresado a todos los que necesitan ayuda. El Departamento de Jóvenes Misioneros Voluntarios abarca una amplia gama de actividades cristianas. Ojo, amplia gama de actividades cristianas. ¿Cuáles son? Incluye la predicación del Evangelio, la lectura de la Biblia, la distribución de literatura religiosa, la enseñanza, la enfermería,
la visita a los solitarios, desanimados e indefensos, el afligido, perdón, el alivio de los afligidos y en resumen, hacer todo lo que esté a su alcance para elevar y salvar a este mundo perdido. Entonces, cuando el Señor guiaba a su pueblo, guiaba a esos hombres y mujeres consagradas, puso en ellos no algo nuevo, puso en ellos lo mismo que había presentado en el Antiguo Testamento, la necesidad de una escuela, la necesidad de un espacio, la necesidad de una sociedad de jóvenes que pudiera congregarse para perseverar en la predicación del Evangelio, para perseverar en la lectura de la Biblia, en la distribución de literatura religiosa, en la enseñanza, en la enfermería, en la visita a los solitarios, desanimados e indefensos, el alivio de los afligidos. Bueno, si una sociedad de jóvenes, si una escuela de jóvenes, si un grupo de jóvenes, si una organización de jóvenes está dedicada a estas cosas, y en la lectura de la Biblia, en la literatura que comparten, se encuentran los principios del cielo registrados en la Biblia y el espíritu de profecía, pues podemos decir con total claridad, y sea la honra y la gloria para el Señor, que esos jóvenes, esos niños, esos adolescentes están en un espacio que sigue el modelo bíblico de instrucción para el niño, el joven y el adolescente. Este fue el modelo que se le presentó a los pioneros y fue el modelo que se presenta en la Biblia. El mismo modelo de la época de Jesús y de mucho tiempo atrás. ¿Cierto? Ahora sí, ¿hay algo de malo en una sociedad de jóvenes, en un grupo de jóvenes, en una escuela de jóvenes, en un espacio de jóvenes que se reúnan para estas cosas? No, por supuesto que no. Es el modelo bíblico. Pero si quitamos estas cosas que estamos mirando aquí y colocamos, no me quiero regresar porque está de primera o de segunda y ya me he regresado muchas veces, pero como comentamos, perdón, pero quitamos estas cosas y colocamos un montón de cosas que no son útiles en la mente de los jóvenes, que eh, tienen el nombre de Cristo, pero que no alaban a Cristo, entonces el modelo que el Señor ha dado, pues se ha pervertido. Y vale la pena preguntarnos, ¿a dónde estamos enviando a nuestros jóvenes, a nuestros niños y a nuestros adolescentes? Ahora, cuando se sigue el modelo bíblico, el pastor Daniel dice, no se puede concebir un propósito más noble. No se puede presentar un mejor servicio, no se puede vivir una vida más auténtica. Que la inestimable bendición de Dios esté con todos los que están relacionados con este departamento de misioneros voluntarios. Última diapositiva y con esto termino. El modelo que se le presentó a nuestros pioneros no era otra cosa sino el modelo de las escuelas de los profetas. No era otra cosa sino un modelo del cielo, en el cual los jóvenes tenían un propósito, un sentido de vida y se asociaban, porque eso significa sociedad de jóvenes, se asociaban para formar una escuela, un lugar donde pudieran llevar a cabo estas cosas. La predicación del Evangelio, la lectura de la Bíblica, la distribución de literatura, la enseñanza, la enfermería, la visita a los solidarios, entre otras cosas. Este es el modelo bíblico. Ya en los tiempos de Jesús se había deformado, había cambiado, se había quitado la esencia de las escuelas de los profetas y se había cambiado por formalismo. Lo leímos, pero el modelo bíblico viene de Dios. Ha sido creado por uno que no puede errar. Este pedacito que quise citarles porque prácticamente el próximo estudio nos vamos a dedicar a estudiar este modelo. ¿Cuál era el modelo del Señor, el modelo bíblico de las escuelas de los profetas, de las sociedades de jóvenes de la época, de las escuelas que el Señor quería que nuestros jóvenes, niños y adolescentes formaran parte para que por fuera del hogar su instrucción se pudiera fortalecer? Pero he querido traer esta partecita y con esto termino. Mediante el establecimiento de las escuelas de los profetas, se tomaron medidas adicionales para la educación de la juventud. Si un joven deseaba escudriñar más profundamente las verdades de la palabra de Dios y buscar sabiduría de lo alto, a fin de llegar a ser maestro en Israel,
Las puertas de estas escuelas estaban abiertas para él. Las escuelas de los profetas fueron fundadas por Samuel para servir de barrera contra la corrupción generalizada. Bueno, el instrumento fue Samuel, pero era el Señor quien guiaba a este hombre consagrado al Señor y quien dio el modelo para cuidar del bienestar moral y espiritual de la juventud y para fomentar la prosperidad futura de la nación, supliéndole hombres capacitados para obrar en el temor de Dios como jefes y consejeros. Muy bien, mis queridos hermanos, vamos a finalizar con esta parte. Hemos hecho ya varios llamados directamente desde el escrito está a los padres y madres a concientizarnos respecto a la necesidad de tener mucho cuidado respecto a dónde están yendo nuestros jóvenes, nuestros niños y nuestros adolescentes. Nos hemos dado cuenta de que sí existe un modelo bíblico de instrucción juvenil que contempla primero la educación en el hogar, pero también un lugar por fuera del hogar donde los niños puedan cumplir con estos, los niños, jóvenes y adultos puedan cumplir con estos sanos y santos propósitos, ¿no es cierto? Sin embargo, yo quiero que el próximo miércoles, con la ayuda del Señor, continuemos estudiando en qué consiste este modelo bíblico de las escuelas de los profetas. Porque créanme que cuando nosotros lo estudiemos, lo detallemos, vayamos a profundidad en él, pues como ya pudo haber pasado en la lectura de este párrafo, nos vamos a dar cuenta que en muchas ocasiones estamos enviando a nuestros jóvenes y a nuestros niños a lugares que nada tienen que ver con el modelo bíblico. ¿Cierto? Lugares donde sí hay mucha instrucción respecto a cosas que no son útiles y que llenan la mente, pero que no cumplen con el propósito divino, aun cuando se diga que se hace en el nombre de Cristo. Pero para eso necesitamos conocer el modelo bíblico más a profundidad. Hermanos, vamos a finalizar el estudio el día de hoy. Lo vamos a dejar hasta aquí, ¿cierto? Y veo que hay bastantes personas que están conectadas en este momento. Quisiera que el próximo miércoles, si el Señor nos da vida, nos podamos conectar un poquito más puntuales para que podamos iniciar a tiempo y el tiempo y el estudio pueda ser en el horario establecido, ¿no es cierto? Sin embargo, no quisiera finalizar el estudio sin antes ver si hay preguntas, si hay alguna intervención, si hay alguna duda respecto a lo que hemos estudiado. Soy muy claro con esto. Respecto a lo que estudiamos, sé que hay muchas cosas que quizá algunos de ustedes ya conocen, que ya han estudiado, que el Señor por su gracia y misericordia ha traído luz a sus vidas, pero por amor a quienes escuchan este mensaje por primera vez, esas cosas las vamos a ir mirando a su debido momento. Pero respecto a lo que hemos estudiado, me gustaría saber si hay alguien que quiera, perdón, si hay alguien que quiera participar, hay alguien que quiera mencionar algo en este momento. Este es el espacio, mis queridos hermanos. Hermano, muy buenas noches. Buenas noches. Desde acá de Guatemala, mis hermanos, más que todo con una experiencia que estamos teniendo con nuestros hijos. Tenemos dos niños pequeños, pero pues acá en nuestro lugar no hay escuelas para ellos, especialmente hablando de este modelo, ¿verdad? Acerca de lo que dice Patriarcas y Profetas. Entonces se nos ha sido muy difícil, no tenemos mucho tiempo en el mensaje, igual mi esposa, pero ha sido un poco complicado el hecho de poder llevarlos a algún lugar donde verdaderamente enseñen la palabra de Dios como debe de ser. Entonces, quizá mi pregunta sería, para este tiempo en el cual estamos viviendo, ¿qué sería lo más conveniente, más que todo para los niños y también para los jóvenes? Ok, hermano, ¿me recuerdas su nombre, por favor?
Rodi Escobar, Ronnie, Ro- Rodi, Rodi. Ok, hermano Rodi, muchas gracias por su intervención. Hermano, vuelvo y le menciono, hay algunas cosas que todavía no estamos viendo, ¿no es cierto? O no hemos visto todavía. El próximo miércoles, con la ayuda del Señor, cuando veamos el modelo bíblico, lo estudiemos, pues nos vamos a dar cuenta, al tener las características, bueno, a qué lugares podemos eh, fomentar que nuestros hijos puedan asistir. Recuerde la problemática que vieron nuestros pioneros. Ellos decían, no todos nuestros jóvenes niños pueden ir a escuelas, ¿no es cierto? Hablando de escuelas formales donde reciben, además de instrucción espiritual, instrucción académica para la vida diaria, ¿no es cierto? No todos los niños pueden ir a escuelas donde en ese momento las escuelas adventistas pues presentaban la verdad y cumplían en cierta medida con el modelo bíblico, ¿no es cierto? Respondiendo a esa necesidad, surgió la Sociedad de Jóvenes Misioneros Voluntarios Adventistas, ¿cierto? Que era un espacio que era una escuela, pero que no tenía temas académicos allí, sino que era un espacio donde los jóvenes se reunían para poder ser instruidos, para poder estudiar, para poder fomentar aquellas sanas actividades contempladas en el modelo bíblico, ¿no es cierto? Yo me voy a adelantar un poquito a mi hermano Ronnie y le voy a decir que para la gloria del Señor y por su gracia, nosotros en este ministerio estamos contemplando un espacio especial para los jóvenes, ¿cierto? Con la ayuda del Señor, vamos a, bueno, no sé si esto ya se ha mencionado, mi papá me puede corregir al respecto, pero la idea es que los sábados, en horas de la tarde, nosotros podamos tener un espacio especial para los jóvenes, una escuela de jóvenes que pueda cumplir con el propósito y con el modelo bíblico de instrucción juvenil, de niños y de adolescentes, ¿es cierto? ¿Cuál es el aliciente, el motivante? Mm, a pesar de las dificultades, no se nos puede olvidar lo que hemos estudiado desde un principio. A pesar de que las personas y el mundo había deformado el modelo bíblico de instrucción juvenil, Jesús seguía esperando a los niños y a los adolescentes con los brazos abiertos. Y eso sigue siendo una realidad hasta el día de hoy, mi querido hermano. Jesús sigue esperando a los niños, jóvenes y adolescentes con los brazos abiertos. Y por la gracia del Señor, parte de el propósito de este estudio es que nosotros podamos encontrar, fomentar, digamos, definir o no sé si sea la palabra adecuada, institucionalizar un espacio que cumpla con estas características. No sé si su respuesta por ahora queda resuelta, su pregunta. sí, sí, hermano, está bien, gracias. Ok. Estaremos pendientes. Muy bien, muchas gracias, mi querido hermano. ¿Hay alguien más que quiera participar, que quiera mencionar algo, que quiera hacer una intervención o alguna pregunta? Bueno, yo solo quisiera Hermano, mencionar que para la gloria de Dios, en este ministerio estamos contando con personas instruidas en la verdad, capaces de desarrollar un liderazgo para los niños, los jóvenes, también los adolescentes. Y qué bendición sería que hoy sea el inicio de ese proyecto donde los diferentes hermanos capacitados para ello, tenemos en nuestro medio varios hermanos que son docentes con mucha experiencia y qué mejor instruidos en la verdad pura del verdadero Cristo. Que ojalá pongamos en oración este plan. Por ahora, instruirnos en esta serie que Carlos Andrés ha iniciado, orar y invitar para que en el tiempo corto podamos formalizar
esa sociedad de jóvenes misioneros voluntarios, de protestantes y reformadores de toda nación. Que sea una bendición para nosotros iniciar este proyecto. Gracias, hijo. Dios los bendiga. Ok, muy bien. Hermana Adriana. Hermanita Adriana, ¿usted iba a intervenir? Muy bien. ¿Hay alguien más que quiera hacer algún aporte? Si no, vamos a finalizar. Bien. Vamos a finalizar. Yo quisiera agradecerles, mis queridos hermanos, por habernos acompañado en este importante estudio. Gracias al Señor porque nos permite acudir a su verdad y ser instruidos directamente por ella. Y yo quisiera que pudiéramos finalizar y me gustaría que eh, un joven pudiera finalizar con la oración en este momento respecto a lo que hemos estudiado. No sé si de pronto Ana María se encuentra en un lugar donde pueda eh, dirigirnos en oración, despedirnos en oración. Confírmame, por favor. Buenas noches. Sí, te escuchamos. Ya. Sí, sí, acá el internet no está muy bien, pero sí me escuchan bien. Sí, te escuchamos bien. Ok. Podemos orar, coloquémonos de rodillas entonces, mis queridos hermanos, y vamos a finalizar con una oración. Oremos. Padre Celestial, amado Jesús y Espíritu Santo, gracias damos en esta noche por la oportunidad de reunirnos para estudiar tu palabra. Gracias porque hemos sido instruidos en cuál era la correcta enseñanza que nos en la primera los cristianos y también con los profetas se tenía, Señor. Gracias porque nos hemos dado cuenta de cuál fue el propósito de estas escuelas. Te pedimos, oh Dios, que nos ayudes a poder desaprender lo que quizá aprendimos mal y a aprender lo que es correcto para nuestros pequeños y para los adolescentes también. Es algo claro que el propósito de las escuelas fue servir al prójimo, llevar tu evangelio a los demás con amor. Y ese propósito se ha perdido hoy, pero queremos aprender la forma correcta para poder enseñarlo a los más pequeños. Danos sabiduría, dirección y humildad, Señor, para cumplir con este propósito. Gracias por habernos permitido llevar la reunión a cabo y te imploramos que su presencia se quede con nosotros a través de los ángeles y nos acompañes. En Jesús. Amén. Bien, muy bien, muchas gracias, mis Amén. queridos hermanos. Amén. Amén. Que Muy Dios los bien, bendiga, queridos hermanos, que queridos Dios les hermanos. bendiga. Buenas noches, que Dios los bendiga. Muchas gracias, Carlos Andrés. Dios los bendiga. Y volvemos el miércoles, Dios mediante. Amén. Está muy bien. Amén, muchas gracias. Dios los bendiga, hermanos. Los bendiga. Buenas noches. Vamos con Jesús alistado sin temor, vamos a la lid inflamados de valor.
todos en sus filas os quiere recibir y consigo a la pelea.